Sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Para la receta de hoy les voy a ir diciendo el proceso conforme vayamos haciendo la receta. Empecemos con la receta. Aquí ya tengo una olla hirviendo, son 15 tazas de agua, un cuarto de cebolla grande, una cabeza de ajo, una cucharada de sal, 2 hojitas de laurel. Esta es carne con hueso, puede ser espaldilla o hombro. Son 4 libras de carne. Esperamos a que hirva para quitarle las impurezas. Aquí ya está hirviendo, nada más le voy a quitar las impurezas. Aquí lo voy a tapar y le voy a bajar el fuego a fuego medio bajo. Entonces esperamos a que se cosa o esté suavecita. Aquí la carne ya está, estuvo hirviendo por 1 hora y media. Y de sal le agregué 2 cucharadas. Aquí ya saqué la carne, entonces empezamos a deshebrarla. Para la salsa vamos a ocupar 20 tomatillos, 5 chiles jalapeños, 3 serranos, 2 cucharaditas de sal, 2 cucharaditas de consomé, un cuarto de cebolla pequeña, 4 ajos medianos, un chile pimentón. Si ustedes no quieren tan picosa la salsa, pueden usar otro pimentón para que así también puedan espesar la salsa y no usar tanto tomatillo para que no les salga agria la salsa. Primero voy a empezar a cocer los tomates y estos chiles y por último voy a poner a cocer el chile pimentón. Aquí ya pasó 5 minutos cociéndose los chiles y los tomates. Ahora voy a agregar el otro chile y los dejamos ahí por otros 2 minutitos. Aquí los chiles ya están, entonces ahora le vaciamos el agua. Para moler la salsa le voy a agregar de una vez la sal, la cebolla, los 4 ajos y el consomé. También le voy a agregar del mismo caldo donde cocí la carne, le voy a agregar 1 taza nada más. Pasamos a molerlo. Voy a moler la otra parte de los chiles con otra media taza de agua. En total ocupé 1,5 tazas de caldo. En la cazuela voy a poner 1/4 de taza de aceite para poder guisar la salsa. Ya se calentó y ya le voy a agregar el chile para que se guise la salsa. Aquí ya estuvo hirviendo por 5 minutos, lo voy a probar de sal. Le voy a poner otra cucharadita de sal. Ya tengo la carne deshebrada, ya se la voy a agregar. Lo voy a dejar hervir por otros 3 minutitos más y apagamos. Aquí la carne ya está, lo voy a dejar enfriar para poder hacer los tamales. Aquí voy a colar el caldo porque lo voy a utilizar para amasar la masa. Aquí tengo un paquete de hojas. Lo que voy a hacer es escoger cada hoja, porque hay veces que viene con basurita y las voy a ir poniendo en otro traste. Entonces así hacemos con todas. Aquí ya tengo las hojas limpias, ya nomás las voy a enjuagar y las voy a poner a remojar. Las voy a enjuagar unas 2 veces o varias veces para que se les quite la basurita. Ya una vez que las acabe de enjuagar, las voy a dejar remojar por un ratito, por unos 2 minutos. Una vez ya enjuagadas, las dejamos remojar en lo que amasamos la masa. Para la masa vamos a ocupar 2 tazas de manteca. Esta es la marca que estoy usando. Maseca. Vamos a ocupar 2 libras o la mitad del paquete. Vamos a ocupar 1 cucharada de royal y 1 cucharada de sal.
Con las manos limpias voy a empezar a batir la manteca. Si ustedes quieren usar una batidora o si quieren usar las manos, está bien, yo voy a usar mis manos. Entonces les voy a enseñar cómo va a quedar la manteca batida. Aquí ya la estuve batiendo por 3 minutitos, entonces la consistencia está espumosita. Entonces ahora vamos a agregar la maseca. Ahora la vamos a mezclar la manteca con la maseca. Ya una vez que esté mezclado, le vamos a empezar a poner el caldo en el que cocimos la carne. Aquí tengo 1 litro de caldo, lo voy a ir agregando. Y lo voy a ir mezclando de a poquito en poquito. Le voy a agregar la sal. Y le voy a agregar el royal y el poco caldo que me queda en el traste. Lo seguimos mezclando. Aquí ya tengo batiendo la masa por 20 minutos. En total de caldo utilicé 1,5 litros. Para que me pueda dar cuenta que la masa ya está lista, voy a agregar en un vasito con agua tantita masa. Si se queda ahí, quiere decir que ya está la masa. Si se va hacia abajo, quiere decir que todavía falta amasar. Entonces ahora empezamos a hacer los tamales. Las hojas de un lado tienen más liso que del otro lado. Este está liso y este está rasposo. Entonces los voy a empezar a poner por el lado liso. Voy a ocupar 2 cucharaditas. Eso va a depender de qué tan grueso los quieran los tamales. Entonces los empezamos a hacer así con la cuchara. Aquí voy a hacer otro. Eso va a depender de cómo quieran ustedes embarrar los tamales, si los quieren embarrar hasta acá o quieren llegar a la mitad. A mí me gusta así. Y así hacemos con todos los tamales. Aquí le voy a agregar una cuchara de estas de la carne. Eso va a depender de cuánto les guste a ustedes la carne. Lo envolvemos así. Yo lo que hago es doblar la parte de cuando termino el tamal, lo hago hacia atrás, de este lado. Entonces para que se pueda asegurar el tamal. Así hacemos con todos los tamales hasta terminar.
Entonces le voy a poner agua caliente. Y encima le voy a poner las hojas que me sobraron. Esto es para que no se salga tanto el agua y me vaya a hacer aguados los tamales. Voy a ir poniendo los tamales ya uno por uno. En total me salieron 33 tamales. Aquí ya puse la primera capa, aquí me quedaron unos, entonces los voy a acomodar de esta forma. Y encima les voy a poner las hojas que me quedaron y les voy a poner un plástico encima. Aquí ya los puse en la estufa. Ahora, como ya está puesto el plástico, los voy a tapar y los voy a revisar en 1 hora con 10 minutos o dentro de 1 hora. Entonces los dejamos ahí hasta que se cosa. Aquí vamos a revisar los tamales. Los tamales se cocieron en 1 hora con 20 minutos. Entonces ya les apagamos y listos para servir. Aquí vamos a destapar uno, que vean cómo me quedó. Están bien esponjaditos. Es como me quedó la salsita. Así me quedaron los tamales. Nosotros los acompañamos con un atole de arroz con un poco de cajeta. Muchísimas gracias por acompañarme en esta receta. Nos vemos en el siguiente video.